La niña, mientras jugaba, de repente notó que el perro a lo lejos parecía comportarse de manera extraña. Al ver que el perro se acercaba cada vez más, la niña, sin capacidad de resistencia, solo podía retroceder lentamente. Al escuchar los gritos de su hija, Monroe asomó rápidamente la cabeza desde el auto y descubrió que su hija había sido acorralada al borde de un barranco. Monroe sintió un escalofrío en el corazón. Rápidamente recogió una piedra del suelo, le dijo a su hija que no se moviera y luego la lanzó directamente hacia el perro. Sin embargo, en ese mismo momento, ocurrió un accidente. La niña había caído. Cuando volvió en sí, descubrió que su esposa abrazaba a su hija y el dolor parecía insoportable. Monroe se quedó paralizado en su lugar. Fue entonces que su esposa corrió hacia él, golpeándolo como loca, esperando despertarlo de la desesperación. Y este método resultó efectivo. Cuando abrió los ojos de nuevo, descubrió que todo lo que había sucedido era solo una alucinación. Después de revisar a su hija, Monroe determinó que solo se había roto el brazo. Al confirmar que podía moverla, rápidamente la cargó y la llevó al auto. Monroe registró la información en el hospital y llevó a su esposa e hija al vestíbulo a esperar. Pero, durante la espera, Monroe descubrió inesperadamente que los empleados del hospital, al recibir pacientes, también entregaban una caja etiquetada con órganos al personal de transporte, aunque le pareció extraño. En ese momento Monroe no le dio mucha importancia. Con el paso del tiempo, la enfermera finalmente los llamó por su nombre. Pero, como Monroe no era residente local, la enfermera solo pudo crear un archivo para él. Sin embargo, durante el proceso de registro, una frase de la enfermera dejó a Monroe inmediatamente nervioso. ¿Desea que Pele sea incluida en la lista de donantes de órganos? Al ver que la pareja se sentía incómoda, la enfermera explicó que era un procedimiento estándar del hospital y seguía los requisitos de las regulaciones locales. Después de completar toda la información, tras algunos contratiempos, finalmente llegaron a la sala de tratamiento. Afortunadamente, después del diagnóstico del médico, la niña solo tenía una lesión en el brazo y no había otros problemas, pero considerando posibles riesgos desconocidos, el médico sugirió hacer una tomografía a la niña. Al ver la vacilación en la expresión de la mujer, el médico rápidamente explicó que, dado que la niña había caído desde una altura, esa caída podía haber lesionado su cabeza, aunque parecía estar bien en ese momento. Si surgía algún problema, las consecuencias serían impensables. Después de pensarlo un momento, Monroe aceptó la sugerencia del médico, pero al llegar al ascensor, el médico de repente le dijo a Monroe que, como el área inferior era una zona restringida del hospital, solo permitían que un familiar la acompañara. Considerando que su esposa era más cuidadosa en estas situaciones, Monroe decidió que ella bajara, mientras se le esperaba en el vestíbulo. Sin saberlo, los eventos extraños comenzaron en ese momento. Pasaron varias horas, y Monroe, que aún dormitaba, de repente abrió los ojos, y descubrió que ya era el anochecer. Al pensar que su esposa e hija no habían subido en tanto tiempo, Monroe inmediatamente sospechó que algo andaba mal, así que se acercó rápidamente al mostrador de registro para preguntar. Monroe pidió a la enfermera que verificara cuánto tiempo más tomaría la tomografía, pero, al revisar, la enfermera descubrió de repente que en el sistema no había ningún registro de su hija. Al escuchar esto, Monroe quedó desconcertado. Él había registrado a su hija esa misma mañana. ¿Cómo era posible que ahora no hubiera información de ella? En ese momento, Monroe estaba completamente confundido. No podía entender cómo, solo por llevar a su esposa e hija al médico, ahora hasta las personas habían desaparecido. Así que, para aclarar lo que estaba pasando, Monroe, ignorando la oposición de la enfermera, irrumpió directamente en la sala de consulta. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los guardias de seguridad lo detuvieran. Para evitar que la situación empeorara, Monroe rápidamente aclaró que no tenía malas intenciones, solo quería encontrar a su esposa. Mientras tanto, la discusión atrajo al médico de guardia. Monroe repitió lo sucedido. Al ver la ansiedad de Monroe, el médico decidió ayudarlo a revisar los registros médicos. Pero, después de revisarlos, la respuesta del médico fue la misma que la del